Hola, buenas tardes. Soy Karim Saba junto a David Araneda, que está a mi lado, al otro lado, en Wacken Worldwide, analizando lo que ha sido la jornada final de este tremendo festival en vivo, en streaming. David, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento, ya cansado igual de estar todo el día pegado a la tele, pero siempre es bueno pasar el día escuchando buen metal. Excelente el cartel de hoy, me gustó mucho. Creo que fue el día más redondo en términos de las bandas que estuvieron. Partimos con Powerwolf, el show del año pasado que vimos. Me produjo como mucha nostalgia el hecho de que recordar el año pasado, haber estado ahí cubriendo para la Power Metal, un cielo azul, un día fantástico y no sé qué pensaste tú de Powerwolf. O sea, partamos con lo más sencillo. Recordemos que mi compañero David Araneda no está en Chile, él está en Finlandia, por tanto, para él el día ya está terminando mientras nosotros estamos acá a media tarde. Partamos por lo último, antes de ir a comentar show por show, el trailer, el famoso trailer que nos dice qué se viene en back en 2021. Un trailer que no nos dijo nada, un trailer que simplemente lo presentó el participante de Agnostic Front y que uno esperaba tres, cuatro bandas, pero nada, o sea, fue solo imágenes del backend del año pasado y ni un anuncio, así que quedamos todos colgados. De todas formas, les contamos a todos los interesados en asistir a backend el próximo año que las entradas ya están completamente vendidas. Esto porque a diferencia de otro año, con la no realización del festival este año, se le dio la oportunidad a la gente de revalidar su ticket o ponerlo a la venta o hacer transferencia. Y se armó una especie de lista de espera donde uno tenía que postular y la gente ya postuló y se fueron las entradas. Por tanto, eso no quiere decir que no hay posibilidad de conseguir entradas, sino que hay que hacer un poco más de esfuerzo, meterse a los grupos. Chilenos en Backend siempre es un grupo que pueda ayudarlo a encontrar entradas, pero en este momento está sold out. ¿Qué te parecieron los anuncios, David? O sea, no sabemos que. Yo me imagino que se va a mantener la mayoría de las bandas, me imagino que la mayoría de las bandas ya van a correr todo el calendario para el próximo año y se debería mantener un cartel parecido, que era súper fuerte. Teníamos a Judas Priest, teníamos a Merciful Fate, teníamos a Mon Amarth como cabeza de cartel. Bueno, y un montón de bandas. Tampoco queremos especular porque si la cosa cambia, no queremos decepcionarnos, pero bueno, vamos a estar ahí. Yo por lo menos voy sí o sí, a no ser que se vuelva a suspender, no sabemos lo que va a pasar en el mundo, pero tenemos toda la fe de volver a Back en el Yo próximo también, año. sí, yo también espero estar ahí. Básicamente los grandes shows, como dijo David, eran los 50 años de Judas Priest, el show de reunión de Merciful Fate. Eso eran, también estaba Trivium anunciado como gran banda. Sí, Saludo a la Slipknot, gente que nos manda saludos de España y de también de Argentina. Argentina nos mandaron saludos. Slipknot también está anunciado. Había muchas bandas, no sabemos qué va a repetir. Recordemos que también parte de las bandas que participan en el festival, exceptuando ¿cómo se llaman? Los cabezas de cartel, son bandas que tienen alguna gira por un disco. Las productoras, al lanzar el disco, le piden a Back la participación de estas bandas. Por lo tanto, creemos que las bandas menores van a cambiar por el simple hecho que muchas bandas va a haber pasado mucho tiempo de su disco lanzado y van a estar probablemente produciendo uno nuevo y van a haber nuevas bandas. Fuera de eso, partamos ahora sí con lo que fue el festival. Ya, Volvamos ahora sí al año volvemos. pasado, volvamos a Powerwolf. ¿Qué te pareció? No, el Recordando el año show, pasado. recordarlo, haberlo visto ya, haberlo visto luego en streaming cuando quedó grabado. O sea, no es un show que muchos ya lo habíamos visto, había estado disponible, pero es una banda que hace un show muy redondo, muy entretenido, entonces no es como una lata verlo de nuevo. Yo me entretuve tal como si no lo hubiese visto antes. Yo la verdad no Y lo había además, visto, ¿no? ¿en serio? Bueno, en verdad, Yo no lo había ellos visto. son locales allá también, pues, o sea, se manejan con el público en alemán y bueno, todos vueltos locos. Me di cuenta que estaba Pikachu y estaba Jesús ahí en el público y todos haciendo. Como que tuve muchos recuerdos y me dio nostalgia del año pasado. Saludos, Hernán, Hernán. saludo allá a Leicester, sí. Oye, sí, yo también estuve, yo no lo había visto, yo soy de los que no veo muchos conciertos en YouTube, así como grabaciones, porque
No sé, no me produce atracción, es distinto en este momento que lo estamos viendo pseudo en vivo. La verdad, un show bastante bueno. Sí, también ese detalle que las bandas tienden a hablar en alemán en Wacken. ¿Por qué? Porque están en Alemania, a pesar de que Wacken ya es un festival completamente internacional, la gente, las bandas como Powerwolf todavía no hacen el chip. De hecho, si uno ve shows de Avantasia, también Tobias Sammet, que acostumbra ir a Wacken, tiende a hablar solo en alemán y olvida que el público es bastante variado, no solo alemán. Es un festival muy amplio, a diferencia de otros, por ejemplo, el Hellfest, que he tenido entendido que hay mucho menos gente extranjera que francesa. Acá es realmente una comunidad de todos los países del mundo, y de hecho Chile lleva una comunidad de miles al viaje. Aquí dice el ley que es creo que de España, que nos informa que Powerwolf va a estar en Leyendas y Nightwish y Amon Amarth van a estar en Rockfest. Así que, muchas, si Sí, vamos de repente nos Barcelona encontramos. está muy potente. El próximo año Barcelona la rompió el cartel. Y vamos entonces antes de pasar a los shows repetidos, vamos a los platos fuertes. Hablemos de Creator. Creator, que No, fue otro. bueno, antes de Creator estuvo Judas Priest, pero fue un show también del recuerdo que ya lo habíamos visto todo en el DVD, en YouTube, o sea, un show de la gira del Redeeming of Soul yo encuentro que el plus de que hayan dado un archivo de Judas, haber visto a Glenn Tipton tocando en la banda antes de que tuviera que en el fondo retirarse o salirse de la banda o tocar muy pocas veces por su enfermedad, y siempre como que un gran valor eh, Sí, tener la oportunidad. a mí lo que no me gustó fue que este mismo show fue hace poco. La verdad es que lo mostraron en el Nosfest hace 2 o 3 semanas, lo transmitió el mismo show, entonces de repente quizá eso me chocó. Ya lo había visto hace 2 o 3 semanas, verlo de nuevo, lo puse de fondo, lo acompañé, pero no me pareció un show que fuera obligatorio. Judas Priest ha tocado más veces en Backend, quizá haber buscado otro show hubiera sido más interesante y no repetir Claro. el que, como te digo, Noxfest lo tiró hace 3 semanas o 4 semanas, entiendo. Y de hecho nosotros colocamos la transmisión en ese momento, que fue un día viernes, no recuerdo bien. Así que eso, o sea, Judas Priest es una carta segura, un show tremendo, un show seguro, siempre los clásicos, siempre tocan algunos temas que vienen de los nuevos discos. Probablemente la razón de crear a Judas Priest este año es que Judas Priest era el cartel fuerte del show con su celebración de los 50 años, y probablemente lo vamos a tener el próximo año. Pero, no sé, entretenido, bastante bueno, pero no pasa para allá eso. Distinto a lo que pasa con los shows en vivo, como decía, hablemos de Creator, que es una de las bandas. A ver, partamos lo más básico. Creator probablemente con Chile tiene una unión especial. De hecho, yo muchas veces he comentado que prácticamente el mejor lugar, uno de los mejores lugares para ir a tocar en vivo, es Chile. Y ahora se presentan en el escenario virtual. ¿Qué te pareció, David? Cuéntame. Espectacular la producción, el sonido, la energía de Creator. Siempre es un show, como dices tú también, así como que te vaya a la segura, nunca defraudan. Bueno, lo que estábamos conversando un poquito en la reunión de pauta es que nos llamó la atención como Fredrik se ha insertado en la banda. Ya lleva medio año en la banda, un poco más, no sé, pero bueno, un poco haciendo gira, pero se le vio muy tímido cuando recién había llegado, y ahora ya está así suelto, con una actitud, con otra energía y con otro desplante. Entonces ha sido como una buena adición a la banda, al show en vivo de Creator, me parece. Y el sonido también, o sea, él tiene una técnica muy propia. Me llamó la atención que en algunos momentos se sentía muy fuerte el bajo y como mucho más marcado. Y un rol quizás más protagónico que lo que tenía antes. No sé O qué sea, te parece a ti. Frederick Leclerc, de partida, me están avisando por interno que en Instagram de Backen están mandando al tiro el anuncio oficial de los festivales y lo tenemos aquí. Ya, Les contamos, sigo eh, hablando de Creator. démosle al Analizando. tiro y la gente quiere saber esto. Después Lo seguimos tiene esto. abierto, ya lo tiene Sí, lo abierto, tengo ya. Dale, abierto. dale. Les No, no. cuento, Backen 2020, sold out, va del 29 de julio al 31 de julio del próximo año. Cabeza de cartel, Judas Priest, show de los 50 años, 50 Heavy Metal Years. Después, un poquito más bajito, está Hamaton, la banda que vieron esos pintados que aparecieron un poquito antes de Creator, si es que los vieron. Dropkick Murphys, que es una banda de irlandesa, media punk, Asaelai Dying, Rose Tattoo, Tarja, que vuelve a Bakken, Lordi, que debe estar un rato más, va a estar transmitiendo un show. No sé qué dice ahí.
no, Dead, no logro entender el Dead Cats, algo así. Si alguien logra entender qué es ese logo, Moonspell y Venom. Esas son las bandas que están anunciadas en este momento para Backend 2021. O Repetimos, sea, Judas Priest, como que Hamaton, Dropkick Murphys, As I Lie Dying, Rose Tattoo, Tarja, Lordi, una banda que no entendemos, Moonspell y Venom. Eso tenemos nuestras en este... especulaciones se fueron a las pailas, o sea, se renueva todo o quizás van a hacer la estrategia. Bueno, ellos no tienen nada que perder en el fondo, tienen todas las entradas vendidas, en el fondo podrían dejarlo ahí nomás y nadie se puede Le quejar. achuntamos a una. Mira, alguien nos dice que lo que más le dolió es no haber visto a Beast in Black. Sí, yo también soy fanático de Beast in Black, me encantan sus dos discos. El segundo más parecido a ABBA, el famoso ABBA Metal, que está muy de moda en Europa, sobre todo en el norte de Europa. Pero sí, o sea, asumo que si no van el Hay que próximo año va a esperar. ser porque van por otro disco. Sí. Sigamos, pues, Creator, iba a comentarte que Frédéric Leclerc, su primer show, creo, como parte de, acuérdense que era ex Dragon Force, ex Heavenly, y que toca en alguna otra banda un poco más oscura. Su primer show fue en Chile, fue allá en La Cúpula, en el Teatro La Cúpula, un show espectacular, pero claramente en ese tiempo todavía estaba agarrando ritmo, y aquí se vio mucho, mucho más dentro de Creator. Es un tremendo bajista, un bajista que está acostumbrado a tomar a mucha velocidad, porque eso es Dragon Force, y aquí se adapta completamente al Trash Death de Creator. Espectacular. ¿Qué te pareció a ti el setlist en general? El setlist es lo que nos tiene acostumbrado Creator en los últimos 10 años, las últimas veces que lo he visto, muy cargado a la segunda etapa de su carrera después de la vuelta del Violent Revolution y de ahí en adelante tocando material de Horrors of Chaos, tocando material de Enemy of God, o sea, y el tema también que no sé si fue el estreno mundial o por lo menos primera vez que yo lo veía en vivo, este 666, World Divider, el single que sacaron por sorpresa este año, como en marzo, una cosa así. Antes que se viera el mundo. Sí. Y fue muy cargado esa parte. O sea, no, ahí tocaron al principio, metieron Stream Aggressions, pero después de eso fue todo de los 2000 en adelante y cerraron con clásicos que es como la época que a mí más me gusta. O sea, a mí me gustan los discos actuales de Creator, pero siempre me da como una sensación distinta cuando te tocan un Pressure to Kill, Betrayer o People of the Light. O sea, son los temas que me prenden así como ya vuelto chango, así que ya. Y Mile me gustó cómo manejó la situación porque a pesar de haber estado tocando en un lugar vacío, o sea, te incitaba a armar un moch y a mí como que a Mile hay que hacerle caso. O sea, si yo estuviese con alguien ahí, estuve viéndolo solo, pero si estaba con alguien, yo creo que me hubiese empezado a agarrar así como que o correr en círculos, no sé, pero me gustó la energía de Creator y Ventor también, o sea, una máquina, me gusta mucho la performance de Creator y creo que nunca me han defraudado. Lo que pasa es que Creator es un relojito, o sea, Creator se conocen de memoria entre ellos, la edición de Frédéric Leclerc probablemente fue muy pensada, conversada, no llegaron y metieron un bajista para probar, sino que sabían que iba a funcionar. El resto de la banda funciona muy bien. Los shows sabemos qué esperar de Creator, nunca defrauda, son shows potentes, shows violentos, shows directos, shows que te entregan y le piden al público de vuelta y en general generan mucha unión. Y suponemos que virtualmente tampoco fue tanto problema porque Creator maneja el tema, son años de tocar thrash metal. Claro, hay una diferencia, el Creator de los 80 90, que era un Creator mucho más dead, mucho más oscuro, más rápido, más violento, versus el Creator del 2000 y tanto, que empieza a ser desde el Hordes of Chaos probablemente un sonido más melódico, pero que a mí personalmente también lo encuentro súper bueno. La verdad es que la gracia de Creator como banda es que puede haber discos mejores y peores, y eso ocurre en todo. Uno puede decir, me gusta más el tiempo del Violent Revolution, me gusta más el tiempo antiguo o el tiempo nuevo, perfectamente. Pero Creator no ha tenido grandes bajones. Incluso los discos malos de Creator no son realmente tan malos, no son inescuchables. Y esa es la gran gracia de Creator y lo que hacen hoy día en el escenario, lo que hicieron hoy día en la transmisión y lo que hacen el próximo año, lo que han hecho todos los años, es pararse, comerse al público y comerse el escenario, y uno sabe que cuando paga una entrada por Creator o ve un show de Creator va a algo seguro.
Para mí es personalmente es mi banda de thrash metal, si se puede decir thrash hoy en día, favorita. Yo no tengo dudas, si está Creator, voy. Y si Y hay creo mods que con Creator, voy. y lo que comentábamos ayer también de, bueno, obviamente por razones logísticas, la mayoría de las bandas que estuvo tocando en vivo en el escenario XR son bandas alemanas porque están ahí, porque es más fácil para ellos desplazarse, juntarse por las limitaciones. Y a pesar de eso, se ve la diferencia entre una banda con la experiencia de Creator o Blind Guardian, de que los frontman saben que están en un festival internacional y se dirigen al público en inglés para que la mayoría entienda. Entonces tú veías Hamilton, veías a las otras bandas alemanas que se presentaron y hablando alemán y ahí yo creo que se pierde gran parte de la experiencia eh, que va, si ya está cortado por el hecho de no estar ahí, por el hecho de no tener público de verdad, si tú no entiendes lo que están hablando tampoco vas a poder conectarte de ninguna manera, o sea, no se siente como que te estuvieran hablando a ti porque no pasa colado, o al menos a mí Sí, me pasa así. yo creo que es un detalle, o sea, es un detalle que puede ser para mejorar si esto se vuelve a realizar. Probablemente pedirle a las bandas que hablen en inglés para que todo el mundo trate de entender algo y recordar que es worldwide, no es un backend German wide. Ya, o sea, es para todos. Y venimos con el otro plato fuerte, dejando un poco de lado a Creator, que es Sabaton, que es probablemente, recordemos, por alguna razón que uno puede entender o no, en Chile no hay mucho, hay un fan club claro de Sabaton, pero no es tan fuerte y de hecho cuando vienen a Chile tocan en escenario chico, pero cuando están en Alemania de partida tienen el Sabaton Open Air donde invitan a todas las bandas que se les ocurre y llenan Falun, que es su ciudad natal allá en Suecia. El año pasado, 2019, presentaron el primer, o sea, de partida fueron el cabeza de cartel del año pasado. Y segundo, se tiraron con un show a dos escenarios donde invitaron a todos los ex integrantes de la banda, pusieron a la banda completa en un escenario, a la banda de los ex integrantes al otro escenario, contrataron a un coro gigante para hacer todos los coros del show y eso no... de hecho, en un momento, el comentarista cuando entrevista a Joaquín Broden, le pregunta, o sea, perdón, entrevista al bajista de los guitarristas, les pregunta cómo llevar a cabo un escenario, un show que generalmente es tan caro, tiene tantos componentes, en un escenario chico y ellos dicen, nos amoldamos. Y ahí está la gracia. Sabaton es un seguro. Y de hecho, recuerden que el año pasado, para el Hellfest, Manowar canceló su show a un día del evento, por razones, por peleas, según todo, nunca quedó muy claro. Y llamaron a Sabaton, le dijeron, Sabaton, lo necesitamos en el escenario. Sabaton dijo, vamos. Y se fueron y tocaron a un día de espera sin prepararse. Entonces, esa quizás es la gracia. Una banda que en Alemania, en Suecia, en Europa pega mucho. No sé tu opinión del show. Sí, iba a como añadir a lo que decías tú, que claro, para ellos la confirmación de participar en el Backend Worldwide fue con 2 semanas de anticipación, no habían ensayado mucho. Me da la impresión de que igual, bueno, juntando un poco eso, la entrevista inicial con el análisis del show, que se les vio un poco frío, disculpen. ¿Y la cerveza? Un poco, un poco frío al principio. Ellos dijeron que no habían podido ensayar, que no se habían juntado mucho y me dio la sensación de que estaban un poco, al principio, un poco, porque la mayoría de las bandas no están ensayando porque no tienen dónde tocar o no tienen por qué tocar. Decían que para ellos es difícil juntarse incluso en Suecia. Entonces se le veía un poquito oxidado y como que fueron agarrando de a poquito vuelo. Y el setlist me pareció redondo, o sea, ellos tienen una discografía que les da como para elegir, para seleccionar un set de 1 hora, un poquito más de 1 hora, de pura sandía escalada, o sea, todos los temas reconocibles, mucho del Great War del último disco, que creo que conté 4 canciones de 12, entonces un tercio del setlist fueron canciones nuevas y se defiende bien ese disco, a mí me gustó y también, bueno, repasaron obviamente las canciones más emblemáticas de los discos anteriores y siempre una banda muy energética y no sé qué te pareció a ti en general, el sonido, el setlist. O sea, el sonido muy bueno, salvo la voz de Joaquín Broden, que se notaba un poco bajo. Ahora, ¿realmente se puede tener un Sabaton sin Joaquín Broden? No lo creo. Así, no es así con el resto de la banda, porque casi toda la banda, excepto el bajista y Joaquín, han cambiado. Ellos son la base. Entonces, Joaquín puede cantar mejor
o peor, pero la verdad es que Joaquín se maneja en el escenario, se come el escenario y la verdad es difícil imaginarlo. Probablemente esto de que estén enfriados, no practicando. Recordemos que en Suecia la situación con el coronavirus es peor que en la Alemania, por lo tanto juntarse en Suecia debe ser mucho más difícil. Sí, varios comentan de lo que estuvo medio bajo Joaquín, pero es parte de este show y de atreverse. Tampoco es tan fácil decir a una banda, ¿saben qué? Los queremos en 2 semanas cantando frente a miles de personas, pero a través de una pantalla, y queremos que hagan un show como que fuera en vivo y tomar el riesgo. De hecho, recuerden que, por ejemplo, Sabaton se contactó con World of Tanks, que es un juego de video, y ellos se encargaron de la animación detrás. Por eso notarán mucha diferencia entre la animación, por ejemplo, de ayer de Beyond the Black, de Blind Guardian. Era una animación mucho más tipo fondo, tipo telón, versus lo animado que era la guerra que se producía detrás de Sabaton. Entonces, dice acá Culto Bárbaro, hay tours desde Chile para ir a WoA, sí, hay varios, pero hay en particular el con más famoso, el más común, es Chileno Salvaken, que lo puedes buscar a través de Facebook. Ahí hay que postular, te hacen unas preguntas y ellos arman todo un sistema para armar un equipo donde ellos te dicen dónde se encargan de buscarte alojamiento. Yo creo que lo que él está preguntando apunta más que nada si tú no tienes la entrada y si quieres comprar un paquete turístico que te incluya la entrada, porque están esos que te incluyen la entrada y te incluyen el camping también más especial, un poquito como más fácil, que lo tienen armado. Y, Ya, sí. pero bueno, eso claro, siempre se puede preguntar en el grupo de los chilenos, ahí siempre ellos están dispuestos a ayudarte. Yo he pasado la experiencia de backing con ellos y siempre están dispuestos a integrar a la gente que quiere vivir la experiencia de backend. Ahora, si la pregunta es si hay algún tour oficial, la verdad, no lo sabemos, no creo que no. Por eso te Creo que recomendamos hay ubicar a agencias otros chilenos. internacionales, pero no, creo que hay agencias internacionales, pero no sé, yo creo que tú tienes Mm. que llegar a Europa, por ejemplo. Igual, yo creo que la incertidumbre de qué es lo que va a ser el próximo año, no tenemos idea, o sea, se están organizando muchas cosas, pero a ver, vamos a poder viajar de Sí. Europa a América Latina, van a dejar entrar a la gente, van a pedirte quedarte en el hotel 2 semanas, o sea, son cosas que todavía no sabemos, pero bueno, no nos enfoquemos en el futuro y vamos Sí. más o menos analizando qué es lo que fue para nosotros esta versión virtual, esta versión bastante inesperada y bastante inusual, bien raro que se hayan dado las cosas así, que nos hayamos quedado con las ganas de vivir el backend en vivo y en directo, pero creo que poniéndolo en contraste o en comparación con el resto de los festivales, versiones online de los festivales, creo que esta ha sido la mejor hasta ahora porque nos ha ofrecido material nuevo. Y yo creo que los grandes ganadores del backend, personalmente, es Blind Guardian, porque, o sea, se reivindicaron frente a su fanaticada, frente a todo el mundo, presentaron una canción nueva, sonaron excelente, o sea, hicieron todo lo que tenían que hacer. Yo creo que fueron los que entendieron el concepto mejor comparado con el resto de las bandas, que, o sea, la interacción con el público, hablar en inglés, elegir el setlist perfecto para un evento tan masivo y un espacio tan corto que tenían para demostrar el momento en el que están pasando y a lo mejor como incluso proyectar hacia dónde van. Y espero que Ya, sea así porque fue David, nota para Blind Guardian, de 1 a un 7, 10. nota para Blind Guardian. ¿En Bueno, yo 10? había Ya, dado un o de 10 yo. 7, ya, de 1 a 10, 10. Vamos, nota para Beyond the Black, Un 7, un agradable, pero 7. también. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué sí, por qué no? O Punto sea, para. porque es agradable, es entretenido, pero es como, para mí es como para dejarlo de fondo, o sea, no es como una cosa que me llegue tan directamente, no me molesta para nada, o sea, como te digo, lo puedo tener de fondo y no me va a molestar, pero tampoco me va a tener ahí como saltando o así muy emocionado. Nota para Creator. Creator un 9.5 porque me gustaría escuchar canciones más antiguas, pero lo demás todo bien. ¿Y nota para Sabaton? Uf, a ver, 1.8. Sí, encuentro que estuvo bueno el show, pero quizás es que si lo pones un poquito en contraste con lo que he visto antes de las producciones o de los shows de sábado, creo que no fue la mejor noche de Joaquín en términos vocales. Él es muy energético y muy como carismático todo el tema, pero si lo jugamos por la voz, yo le quitaría un par de puntos.
Bien, estoy más o menos de acuerdo con tu nota. 10 para Blind Guardian, un 9, 9.5 para Creator, un 8, un 7 probablemente para Joaquín por detalles técnicos, o sea, para Sabaton, y un 5 o 6 para Beyond the Black porque sonaron bonitos, fueron bonitos shows, todo muy lindo, pero no fue un show que perfectamente podría no haber estado. Vamos a las cosas. Me dice Mauricio Menezes, nos pregunta, ¿cuánto sale desde Chile ir a Bakken? A ver, aproximadamente, calculemos, el pasaje en buen tiempo te lo encuentras a 600 lucas y de vuelta hasta lo que es Santiago, Madrid, Santiago, Barcelona, Santiago, París, variedad. Y después la entrada sale, la última vez 250 euros salió. 220 Porque euros. sube como 5, sube como 5, 10 euros todos los años. Sí. Calculemos el euro a 800, 900, como a 1000, por tirar un número, son como 250 lucas la entrada. Así menos, que ya vamos, menos. 200 lucas. Son como 180 hoy en día. Un poquito menos. Sí, por ahí. Depende a cuánto esté el euro. La verdad que claro, eso con el cambio. Pero generalmente, claro, cuando se vende en el grupo de los chilenos es más o menos 180 lucas el promedio. Ya, después en Bakken, ¿cuánto? La verdad es que todo depende, mira, la carpa que te puedes gastar unos 90 euros, hay carpas por 50 euros. Incluso más barata, y de 15 de hecho, euros. La recomendación es irse al, ¿cómo se llama este? Al Decathlon. Decathlon, ahí tienen lo más barato. Y comprar todo. Ojo, hay un Decathlon en la terminal de trenes de Hamburgo. ¿Sí? De Hamburgo claro, es. Claro. Donde puedes comprarte todas las cosas que necesitas para acampar. Prácticamente puedes viajar en puros calzoncillos y polera, bajarte, irte ahí y comprar todo. Sí. Todo, digo, las botas de agua, el gorrito, el bloqueador, la mochila. Puedes llevarte y comprar todo ahí para no tener que viajar con nada y poderte traer todos los recuerdos que quieras. Claro, y mientras más te vas acercando a Bakken, mientras más te acercas hacia la zona de festival y de conciertos, más caro se va poniendo la cosa. O sea, si tú compras las cosas en Hamburgo, es baratísimo, ya en el pueblo de Bakken sube un poco el precio, ya dentro del recinto del festival sube, y ya dentro del recinto de concierto ahí ya te cobran mucho más caro. Y la comida es lo mismo. Sí, ya han ido bajando los precios del Metal Market. De hecho, ese es otro detalle. Si quieres hacerlo más arriesgado, te puedes ir directo hasta Bakken, entrar, irte al supermercado de Bakken y comprarlo todo. Hay ropa interior, poleras, carpas, saco de dormir, prácticamente todo. Claro, al segundo día no queda nada, pero si llegas, puedes llegar con lo puesto a Bakken y comprar todo dentro del festival para no tener que viajar con nada. Y sí, lo que sí, un detalle, lo aprendí la otra vez, Decathlon, los precios son mundiales. Por tanto, si usted está en Santiago y tiene ganas de calcular cuánto le sale comprar todo en Hamburgo, usted se puede ir a Decathlon de Santiago y más o menos es exactamente el mismo precio convertido al precio de Hamburgo. Es casi igual. Sí, y lo otro, bueno, en el Metal Market encuentras de todo, pero había unas colas súper largas el año pasado, entonces siempre es bueno ir preparado. Yo de recomendar dentro de lo posible no improvisar tanto, pero sí, en el caso de que se te pierda, se te rompa algo, te roben algo, hay de todo. Sí, no, como consejo, llevar ropa cómoda. Mira, uno es muy metalero y de repente va muy cargado el metal en la ropa, pero si el consejo es para sobrevivir, les recomendaría más ropa de trekking, con buenas botas de trekking y no botas militares, porque los pies te van a doler todo el alma, con una buena capa de agua de verdad, porque se nota la diferencia. La gente que viaja con zapatillas, todo eso, funciona, pero terminan todas mojadas, terminan inundadas, generalmente las pierden, generalmente no aguantan el agua. De hecho, en Bakken te venden esas botas de agua ya para lluvias, para torrenciales, porque a veces se larga. Lo que sí fue, me acuerdo el año pasado que fue diferente, generalmente con lluvias torrenciales el show continúa. El año pasado por primera vez cortaron el show porque habían lluvia eléctrica y peligro de electrocución y mandaron a todos a acostarse. Pero funciona. O sea, entonces le aconsejamos ir preparados, no llevar mucho, tratar de tener espacio para no andar cargando, porque les juro que cada kilo extra se vuelve totalmente insoportable en Bakken. Y de hecho, cuando la gente termina Bakken, la mitad de las cosas las botan. Botan los sacos de dormir, las carpas, todo queda botado. No, a diferencia de lo que dijo la cantidad de cosas perdidas, y no, a diferencia de lo que nos dijo el 2011, me contaron, nadie quema las carpas, eso no ocurre. La supuesta leyenda de que alguien quemaba las carpas y la gente salía corriendo, eso no ocurre, no es así.
No, pero es verdad lo que dices tú, una vez que termina el festival y se va toda la gente, o sea, queda una cantidad de desechos y pasa mucha gente recogiendo cosas, gente que se lleva comida, ropa, de todo, porque es verdad, nadie quiere cargar, o sea, es como se desaloja el lugar y todo queda ahí, una experiencia bastante peculiar. Oye, Yo, de hecho, el y 2011 me robé una carpa, porque nosotros cuando se inundó la noche del 2011, quedó la zorra, se largó a llover, nos inundamos y teníamos que cambiarnos para irnos, decimos, y se supone que íbamos a dormir para el otro día, no pudimos porque la carpa se nos inundó, salí, encontré una carpa abandonada, la tomé del techo, me la llevé, la puse al frente de nosotros y se convirtió en nuestro baño para ir a cambiarnos. Y ahí largamos, entonces quedó botado todo. Es bueno, en pero verdad una experiencia única. Yo creo que sí, hay festivales que tienen más bandas, como el Hellfest hoy en día, el Download, aunque cada vez más raro es el cartel. sí, Hay Barcelona festivales, sí, hay festivales más y nicho, El Sweden también. El Sweden Rock también pero está eso. fuerte. Pero no sé, yo Yo creo que estoy un poquito escéptico con respecto al futuro. Ya esperemos que todo ande bien y que los viajes y los tours se puedan reactivar. Eh, Así que bueno, estamos llegando al tiempo que teníamos pensado. Queríamos ir a ver Motorhead, tema concierto de archivo, pero obviamente Lemmy es una de las figuras y más después importantes Lordi. de la historia del metal, así que hay que ir a disfrutarlo. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros, por sus preguntas, sus comentarios, por la buena onda. Eh, Estén atentos al podcast, vamos a tratar de sacarle un episodio pronto donde vamos a estar analizando nuevamente esto y obviamente todas las novedades. Queremos hacerlo algo regular, así que atento a la página y a todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Yo les quería también despedir, nuestro amigo David, que está desde Helsinki, Finlandia. Recuerden, esto fue Power Metal en Backend Worldwide. Usen mascarilla, no se olviden sus mascarillas, el COVID es peligroso, no le crean a la gente que dice que esto no existe, esto sí mata, usen máscara facial, no se olviden de cuidarse, yo les aconsejo, gracias por su sintonía, atentos a Power Metal, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y en Spotify con Power Metal.cl el podcast, y también acuérdense que estamos subiendo listas de música Spotify con lo que vamos comentando. Esto fue powermetal.cl en Backend Worldwide. Soy Karim Saba, este es mi amigo, mi compañero David Aranea. David Araneda. Esto fue, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, use mascarilla.